Bueno, seguimos entonces. Justo cuando se cortó, les estaba empezando a mencionar algún ejemplo de esto que aparece como otras, simplemente a título de que entiendan que en realidad hay unas cuantas de estas otras. Un caso relevante que seguramente todas conocen es la maduración pulmonar en los chicos prematuros. Una embarazada que por ahí está comenzando trabajo de parto antes de la fecha prevista, uno de los problemas que tiene es que si el bebé nace prematuro puede tener lo que se llama distrés respiratorio. ¿Sí? O sea, tiene un serio problema de respiración básicamente porque el pulmón todavía no ha madurado, no tiene surfactante, no puede expandir los alvéolos y por lo tanto no puede respirar adecuadamente. Lo momento que se intenta hacer es retrasar, o sea, impedir que tenga el parto adelantado, pero además, porque a lo mejor no se consigue, se le suele dar un corticoide. Y si directamente ya nació el chiquito, digamos, antes de tiempo, se lo van a dar el corticoide al chico. Eso no es ni como antiinflamatorio, ni como antialérgico, ni como inmunosupresor, ni como citotóxico, sino que es para generar la maduración del surfactante. Ese es un efecto que tiene que ver con la regulación del gen que codifica el surfactante, que esencialmente, digamos, tiene un componente proteico codificado genéticamente. O sea, hay otra cantidad de usos de corticoides, pese a que, insisto, la mayoría de los pacientes son por alguna de estas cuatro cosas. Y para lo que va a ser la práctica de ustedes, seguramente la mayoría va a ser empleado como antiinflamatorio, que es el motivo por el cual los estamos discutiendo acá en la parte de inflamación. Yo a las 10:30 voy a tener que sí o sí cerrar, digamos, a estar terminando, tal vez un par de minutos antes de que se acabe, digamos, el PowerPoint, porque tengo otra reunión ya pautada para esa hora. Les voy anticipando que seguramente no vamos a terminar con los corticoides y esto va a requerir, por lo tanto, que terminemos el día martes. En la versión original del programa que ustedes recibieron figuraba que el parcial deberíamos haberlo tenido hoy. Yo creo que vamos a estar terminando corticoides el martes, con lo cual les propongo que hagamos el parcial el día viernes, ¿sí? Que en principio va a ser también a través de Zoom, probablemente con un choice, si que lo puedo armar adecuadamente. Hay algunas otras herramientas de Google que estamos usando con los chicos de la carrera de medicina para que eventualmente puedan tener, digamos, ese parcial. Eso se los voy a confirmar el día martes, pero vayan haciéndose la idea de que el viernes de la semana que viene vamos a tener el parcial que vamos a tener hoy, y en principio va a ser escrito multiple choice, aunque si no tengo forma, bueno, tendremos que tomarlo oral vía Zoom. Vamos a ver cómo funciona. Eso se los confirmo el día martes. Bien, seguimos entonces. Esa acción antiinflamatoria que les mencionaba recién tiene un montón de mecanismos subyacentes. Sin embargo, para que nos quede un cuentito más o menos simple, la mayor parte de las cosas que nos hacen falta explicar como antiinflamatorio los corticoides se explican a través de la regulación de la función de NF-κB. ¿Se acuerdan que NF-κB, que recién recordamos que era un factor transcripcional, era el factor transcripcional que estaba controlado por las citoquinas proinflamatorias y que a su vez, entre los genes que NF-κB regulaba transcripcionalmente en el núcleo, se incluían varios genes que tenían que ver con la inflamación, como por ejemplo genes de moléculas de adhesión, genes de citoquinas proinflamatorias, incluyendo tanto IL-1 como el TNF-alfa, genes de varias quimioquinas, genes como el de la COX-2, o sea, había un montón de genes que codificaban proteínas relevantes para la respuesta inflamatoria, cuya expresión estaba determinada positivamente, o sea, eran inducidos por NF-κB. La acción que tiene el receptor de corticoides sobre NF-κB tiene dos componentes, y tal vez tenga más, digamos, pero por lo menos dos que estén identificados. Uno es que el receptor de corticoides físicamente es capaz de interactuar con el propio NF-κB, y ahora vamos a hablar dos palabritas de eso,
Pero además, que uno de los genes que es inducible por corticoides era IKB, que era la proteína que lo tenía retenido a NF-κB en el citoplasma, que habíamos visto cuando hicimos el esquemita de cómo actuaba NF-κB al comienzo de la inflamación. Disculpe, repite esta última partecita que me quedé atrás. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con inflamación había un esquemita donde se veía lo voy a poner, dame un segundo. Acción del receptor de corticoides sobre NF-κB, sobre NF-κB. ¿Se acuerdan del esquema este? Sí. 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 Esto que estaba acá era en condiciones basales como estaba el NF-κB en la célula esta. Estos dos ovaritos chiquitos del costado son NF-κB y lo que lo tiene retenido en el citoplasma como si estuviera anclado es esta tercera cosita que aparece acá al costado. Eso es IKB. Sí. ¿Sí? Si yo aumento la cantidad de IKB, ¿cuán probable va a ser que NF-κB, digamos, se pueda liberar y pasar al núcleo? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que toda esta batería de señales lo que hacía era sacarle esa especie de lastre que lo tenía en el citoplasma? Sí. Y de repente, digamos, yo le pongo más lastre, ¿qué va a pasar con la función de NF-κB? Y no la va a poder completar. No lo va a poder completar. Exactamente es eso lo que pasa.
Entonces, cuando acá hablamos de la acción antiinflamatoria, hay por lo menos dos formas en las que el receptor de corticoides interfiere con NF-κB. Por un lado, uniéndose él mismo a NF-κB, pero además en algunas condiciones lo que hace es aumentar IκB, o sea, le pega por varios lados distintos. NF-κB, por lo tanto, es un blanco especialmente susceptible a la acción de los glucocorticoides. Además de eso, hay otra cantidad de cosas que, y se las pueden olvidar, digamos, que hacen el receptor de corticoides que también tienen que ver con inhibición de la inflamación. Nos vamos a quedar solamente con el blanco principal, pero tengan idea que es una versión recortada, simplificada, digamos, de lo que es capaz de hacer. Esto que aparece acá intenta justamente resumir cómo se produce el efecto antiinflamatorio. Les hago notar que esto, que acá abajo tienen la referencia, tiene 15 años, o sea, acá faltan unos cuantos actores, o sea, una versión, digamos, relativamente desactualizada del tema, pero de vuelta, para lo que necesitamos discutir con ustedes, yo creo que presenta por lo menos los puntos principales. Esto puede ser, por ejemplo, un macrófago tisular o un monocito que ha ingresado, digamos, al tejido, digamos, como parte de ese infiltrado leucocitario, u otras células, no hace falta que le pongamos nombre y apellido. Esto que estoy marcando con el cursor es la membrana plasmática de esa célula, ¿sí? En esa célula puedo tener alguno de los receptores, como el que estábamos viendo recién, digamos que iba a llevar a la activación de NF-κB. Por ejemplo, esto puede ser el receptor de endotoxina, o puede ser el receptor de alguna citoquina proinflamatoria, o cosas por el estilo. Es un esquema que representa muchos receptores distintos, que justamente lo que iba a hacer era activar NF-κB, que son los dos rectangulitos amarillos que están viendo ahí abajo. ¿Y quién será este azul que está ahí como un capuchón? El IKB. El IkB que veíamos recién. Perdón. La letra es kappa, la letra griega no es nuestra clásica K, sino que es la letra griega kappa, que es de la cual deriva, pero se llama distinto. Este IkB, mientras está pegando a estos dos, los tiene retenidos. Lo que hace este receptor, por una cascada compleja que no vamos a analizar, porque aparecía superficialmente en el esquemita de recién, es llevar a la degradación de este IkB, con lo cual NF-κB queda libre y hace el camino que marca esta flecha que estoy marcando ahora. ¿Cómo se llama eso? Pasar de un lado a otro. Translocación. Proceso osmótico. Esto es la translocación, y en particular es la translocación nuclear. O sea, se está traslocando, ¿a dónde? Al núcleo, translocación nuclear. En el núcleo se va a encontrar con esto que estoy marcando acá ahora, que es ¿qué cosa? ¿Cuál? Lo que estoy El ADN. el ADN. Código genético. Lo que estoy marcando es el ADN, al cual se pega este que dijimos que era ¿quién? Las proteínas. ¿Qué proteínas? ¿Cómo se llama? 5. No. El CCNF-kappa. Este es el NF-κB. ¿Se acuerdan? Sí. Es poca convicción. Este es NF-κB, que recordamos hace 10 minutos que era un factor transcripcional, o sea, se va a pegar al ADN en algún promotor y lo que va a hacer es regular positivamente ese promotor, o sea, va a llevar a que aumenten, por ejemplo, cosas como estas citoquinas proinflamatorias, ¿sí? O sea, esta señal que está puesta acá arriba, lo que está generando es inflamación. ¿Qué es lo que hace el corticoide? Que es este que aparece acá arriba a la izquierda. Ha puesto el cortisol, podría ser la dexametasona, la prednisolona, la triamcinolona, el corticoide que tengan ganas de imaginarse. Hay montones de corticoides. Número 1, tiene que cruzar la membrana celular para encontrarse con el receptor. ¿Le costará mucho trabajo eso?
¿Qué les parece? Si es un esteroide, esta membrana es fosfolipídica, ¿será fácil o difícil que la cruce? Y Fácil. medio difícil. Debería ser más vale fácil, porque los esteroides, dijimos, son lípidos y la membrana, si es fosfolipídica, debe aceptar fácilmente que la atraviesen los lípidos. O sea, es una molécula bastante liposoluble. O sea, el receptor de corticoides que está dentro de esta especie de casita roja que están viendo ahí, no tiene mayor problema el corticoide en alcanzarlo porque puede difundir fácilmente al interior. ¿Ven el receptor? Sí. Insisto que es un esquema, o sea, tómenlo como que esto es un dibujo que intenta ser didáctico, no mucho más que eso. Todo esto que está puesto como si fueran unos ovalitos violetas ahí al costado, es un conjunto de proteínas que se llaman chaperonas, que mantienen al receptor estabilizado en esta conformación. La idea es que cuando entra el corticoide y se le pega, acá lo ven pegado, cambia la conformación y estas chaperonas Se transforman. ¿Ven que acá aparecen sueltas? O sea, la primera cosa que hace el corticoide cuando se une al receptor es cambiar la conformación, hacer que suelte cosas que tenía pegadas. Y ahora, con la forma un poquito modificada por la presencia del corticoide, puede tener por lo menos dos caminos distintos. En realidad son más, pero dos que aparecen acá. ¿Qué es lo que le saca a la chaperona al corticoide? La unión del corticoide al receptor hace que el receptor se disocie de las chaperonas. Ah, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Bien. Entonces, una primera aproximación a esto es que puede tomar o el camino este, que es, ¿cómo se llama esto? Translocación nuclear. Exactamente, que haga translocación nuclear y se meta en el núcleo, que es la que más nos va a interesar por cómo estamos armando la película con ustedes, o que se quede en el citoplasma y tenga efectos que en general se conocen como efectos no genómicos. Tiene un montón de estos. De vuelta, para lo que tenemos que contarles no hace falta, digamos, pero para muchas cosas pueden llegar a ser importantes. O sea, este pedazo del esquema lo vamos a dejar de momento y durante todo el curso, digamos, de lado, digamos. ¿Sí? Pero no es que no exista ni que no sea importante, digamos, no nos hace falta para lo que estamos armando con ustedes. Nos vamos a concentrar entonces en qué pasa después de la translocación nuclear. Igual pasan unas cuantas cosas, como podrán ver acá adentro. Ahí tenemos dos tipos de posibilidades. ¿Sí? Y las dos son relevantes. Acá, este es un receptor, ¿de acuerdo? Esto que está acá se parece al de recién, pero es un poco más grande. ¿Sí? Sí. Si lo miran con más detalle incluso, se van a dar cuenta que en realidad son dos de estos. Uno al lado del otro. Sí. Está como en espejo. Sí, está como pegado uno al lado del otro, armando una especie de trencito. Esto es un dímero del receptor. ¿Sí? Sí, es un dímero, tiene dos subunidades, o sea, dos de estos, y tiene dos moléculas del corticoide pegado. Esa conformación del receptor es una de las que tiene habitualmente buena probabilidad, o sea, tiene mucha afinidad, para pegarse al ADN en secuencias específicas de reconocimiento que se llaman elemento de respuesta a glucocorticoides, o sea, una secuencia de nucleótidos en el ADN. O sea, este receptor, con el corticoide pegado a él, está a su vez pegado al ADN. ¿Sí? O sea que tiene un efecto más alto. Y lo que va a Se generar, espera más, hay una inducción. y esto va a generar la inducción del gen que viene acá a continuación. De los que vimos recién, por ejemplo, esto podría ser el gen de IKB. ¿Sí? Y va a hacer que aumente, o sea, o puede ser el gen que hablábamos antes de la enzima de la gluconeogénesis, o puede ser el gen de una enorme cantidad de cosas que ahora vamos a mencionar en términos cuantitativos. O sea, esto lo que me está mostrando es el mecanismo de inducción transcripcional por el receptor de glucocorticoides.
este pedacito que estamos viendo acá, de inducción transcripcional, que involucra, entre otras cosas, la formación de homodímeros, pero que no siempre es así, es este que en el dibujito aparece acá. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Segunda posibilidad que tengo, también como consecuencia de la translocación nuclear. Lo que aparece acá en la parte de abajo del esquema. Creo que llegan a ver. Sí, la interacción con lo que habíamos dicho antes, con las proteínas. Sí, para que acá me apareció una cosa que me la quiero sacar de encima y no me deja. Ahí está. No, no hay de nada. ¿Dónde estás? Cerramos esto. Cerramos esto. Bueno, ahora sí. Este sigue siendo el mismo receptor de corticoides que veíamos antes, pero ahora no está pegado al ADN, el ADN que se me quedó acá arriba, Sí. sino al que está pegado es a este que dijimos que era ¿quién? El NF-κB. Proteína. El NF-κB, exactamente. Lo que me está tratando de mostrar acá es la interacción física del receptor de corticoides con este factor transcripcional, y lo que va a hacer es evitar que este pueda hacer su laburo. Con lo cual, la consecuencia de la acción del receptor de corticoides, y por lo tanto del corticoide, va a ser que las proteínas que estaban siendo reguladas por NF-κB dejen de transcribirse, como muestra estas crucecitas rojas que aparece metida ahí. O sea, voy a tener cosas que van a estar aumentando y voy a tener cosas que van a estar disminuyendo. O sea, esto que estamos mostrando acá abajo es el mecanismo este de represión transcripcional. ¿Por qué? Porque está interfiriendo con la acción de otro factor transcripcional. En el caso que aparecía en el esquemita, NF-κB, que es el más importante para la respuesta inflamatoria, pero, insisto, no es el único. Hasta acá estamos más o menos. Sí. Bien. Ese mecanismo es una parte importante de esa acción fisiológica que hemos discutido cuando estábamos empezando a hablar de inflamación con respecto a lo que era la cascada normal de respuesta antiinflamatoria que se gatillaba para confinar la injuria, y uno de cuyos elementos desencadenantes justamente son los glucocorticoides. ¿Sí? O sea, cuando decimos que los corticoides tienen efecto antiinflamatorio y que esto lo podemos usar terapéuticamente, en realidad lo que estamos haciendo es sobreexplotar una cosa que fisiológicamente tiene su relevancia y simplemente la estamos poniendo en un nivel un poquito más alto. O sea, es un mecanismo que normalmente existe y que fisiológicamente tiene importancia, simplemente que en otro nivel de acción. Dijimos que eso es lo que explicaba por qué la acción antiinflamatoria se conseguía con dosis relativamente pequeñas por arriba de lo fisiológico. ¿Sí? En cambio, en la otra punta de lo que es las acciones de los corticoides en cuanto a requerimiento de dosis, se encuentra la acción inmunosupresora. Inmunosupresora alude a que es capaz de disminuir, eventualmente anular, en la práctica, digamos, nunca se llega a anular, pero sí por lo menos a disminuir mucho, la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune contra distintos tipos de antígenos. Esto normalmente ¿a quién le puede servir? Por ejemplo, a una persona con un trasplante. Creo que todos han escuchado hablar alguna vez de trasplantes. Sí. Normalmente, digamos, para hacer un trasplante uno tiene que conseguir un dador que sea compatible. Cosa que se empezó a entender a finales de los años 50 cuando se empezó a hacer posible los trasplantes. Y los primeros fracasaban porque le ponían cualquier dador a cualquier receptor y la consecuencia es que lo rechazaba rápidamente. O sea, nuestro sistema inmunológico se da cuenta si las cosas que tenemos son nuestras o no, y cuando se da cuenta de que no son nuestras, intenta sacárselas de encima.
hay que buscar un dador que sea lo suficientemente parecido, y para eso hay toda una cantidad de genes que se van a chequear. Los más Claro, porque relevantes. no pasa por el trasplante en sí, sino por el código sanguíneo que tenga cada uno. Sí, es más que el código sanguíneo, es por el sistema de histocompatibilidad, que es mucho más que meramente sanguíneo. Pero la parte importante es que el organismo... O sea que puede haber rechazo de trasplante siendo el mismo, ¿cómo te puedo decir? ¿El mismo grupo sanguíneo? El mismo grupo sanguíneo es importante para algunos trasplantes, pero para la mayoría lo más relevante es otro conjunto de genes que no tienen que ver, digamos, con el grupo sanguíneo. En particular, digamos, habrán visto, digamos, que para los trasplantes hay una lista de espera habitualmente. En algunos casos, digamos, el que está arriba justo tiene una configuración de complejo mayor de histocompatibilidad que no es muy común y no se consigue, por más que el grupo sanguíneo, digamos, sería fácil de conseguir. O sea, no es un tema del grupo sanguíneo, es un tema básicamente de los genes, lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Profe, y para las transfusiones de sangre, esa medicación que le ponen a uno antes de transfundir, tiene que ver con esto, ¿no? ¿O no? Y lo de transfusión es otra cosa, o sea, transfusión ahí sí lo más relevante son los grupos sanguíneos, digamos. Si tenés cero, si sos RH positivo o negativo, ese tipo de cosas, digamos. No me quiero ir por las ramas, porque se nos va a acabar, digamos. Pero créanme, digamos, que hay una enorme cantidad de genes que son relevantes para el trasplante, y el grupo más importante son los del complejo mayor de histocompatibilidad. El asunto es que cuando se empezó a entender eso, se buscaron dadores, pero incluso para un dador compatible puede ser que tenga diferencia en alguna cosa, o sea, encontrar justo uno que sea igual al paciente que queremos trasplantar no suele ser, digamos, fácil. Conclusión, la mayoría de los trasplantados, después del trasplante, se tienen que quedar, idealmente de por vida, con medicación inmunosupresora. Y lo que más frecuentemente se usa como inmunosupresor, junto con otras drogas, justamente por los problemas que tiene de efectos adversos, son los corticoides. En esa persona que va a recibir un trasplante, supongamos, mañana me van a trasplantar a mí, ¿sí? Hoy me avisan que consiguieron un dador que está viniendo, qué sé yo, al riñón de algún lugar de Entre Ríos. Entre que me entero de todo esto y que me hacen la operación mañana, van a hacer todo un conjunto de estudios para ver hasta qué punto, digamos, somos compatibles o no. Ese señor, o señora, señorita, lo que fue, digamos, que me dio su riñón, digamos, con mi organismo. Porque si no tenemos compatibilidad, rápidamente mi organismo se va a dar cuenta que me están poniendo algo que no corresponde y va a armar una respuesta inmune contra ese órgano. Habitualmente, armar esa respuesta inmune contra ese órgano lo que va a involucrar es la producción de un conjunto de clones de linfocitos que lo que van a tratar de hacer es de encontrar a esos antígenos nuevos y liquidarlos. Eso se tiene que producir, o sea, se tiene que producir una expansión clonal. ¿Qué quiere decir expansión clonal? Expresión, crecimiento y clonal de iguales. El crecimiento de iguales. Básicamente van a ser todos los descendientes, supongamos, tengo un linfocito que reconoce el antígeno del riñón que me van a poner mañana, lo tengo hoy. Mañana me ponen el riñón, un linfocito solo al riñón no le hace ni cosquillas. Pero se da cuenta que hay alguien que no tendría que estar y se empieza a multiplicar. Entonces, pasado mañana voy a tener 2 de esos linfocitos y el domingo voy a tener 4, ¿sí? Pues se va duplicando. Es Al cabo de un exponencial. montón voy a tener un montón. Todos esos que son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chornos del linfocito original, todos ellos arman lo que se llama el clon. ¿Sí? Es toda la progenie que tuvo ese linfocito que conservan toda su información genética y que cuando alcanzan la cantidad suficiente, ahí sí van a ser capaces de ir a enfrentar al riñón que me pusieron y hacerlo bolsa, o sea, destruirlo. ¿Sí? ¿Se imaginan la situación? Sí. Esa expansión clonal lleva tiempo. Y para que se produzca, hay un O sea, el montón... linfocito lo identifica como un cuerpo extraño y lo ataca como si fuera una enfermedad al Exactamente. órgano nuevo.
lo identifica no como un cuerpo extraño, sino como un antígeno extraño, que no tendría que estar ahí. O sea, no se da cuenta si es un riñón que me va a salvar la vida o es una bacteria que está tratando de matarme. Y le pega con lo que tiene. No. En la práctica, digamos, para que se produzca esa expansión clonal, o sea, esas multiplicaciones sucesivas hasta llegar a tener el tamaño adecuado, hacen falta un montón de señales, incluyendo una cantidad de citoquinas. Los corticoides inhiben la producción de varias de esas citoquinas. Con lo cual, si me hacían falta las citoquinas y las citoquinas no está, ¿qué pasará con la expansión clonal? No se va a ¿Puede producir. llegar a crear una infección? La expansión clonal no se va a producir y por lo tanto el trasplante va a sobrevivir, pero a expensas de que tampoco voy a hacer expansión de clones para cosas que sí me servirían, por ejemplo, para enfrentar infecciones. O sea, el paciente que está inmunosuprimido no rechaza el trasplante, pero tampoco se defiende adecuadamente, por ejemplo, de las bacterias, de los hongos y de los cientos millones de bichos con los que convivimos. Sí. Ese tipo de efecto es la principal acción para explicar por qué los corticoides son inmunosupresores frente a antígenos nuevos, por ejemplo, un trasplante. El problema es que no todas las situaciones donde me hace falta un inmunosupresor, el antígeno es nuevo, o sea, no siempre es algo que yo no tenía. Ustedes saben que hay una cantidad de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, Sí. ¿sí? Una de las cuales seguramente algún paciente ya habrán visto, que es la artritis reumatoidea, en la cual el problema es que el sistema inmune lo que está reconociendo como extraño y tratando de agredir son componentes propios de mi organismo. En sí que se ataca a uno mismo. Se ataca a Se uno mismo. autoataca. Exactamente, por eso se llama autoinmune. El problema es que los clones, entonces, que generan esa reacción autoinmune, yo me doy cuenta que tengo un problema cuando ya el problema está. O sea, en el trasplante yo puedo tratar de evitar que se formen. Por eso el inmunosupresor lo van a dar desde el momento mismo del trasplante. No van a esperar que empiece a rechazar, sino que están tratando desde el principio en que no lo arme. En cambio acá, esos clones ya los tengo. O sea, al paciente le empieza a dar articulación cuando ya tiene toda una respuesta inmune armada. Con lo cual, eso de evitar la expansión clonal del linfocito acá no funciona demasiado bien, porque ya pasó. Si bien puede contribuir a que no siga creciendo, digamos claramente, digamos, el momento en el cual era relevante, ese ya pasó. O sea, hay otra cantidad de cosas que contribuyen al mecanismo inmunosupresor. Una parte importante de ese mecanismo inmunosupresor en ese tipo de patologías, que es probablemente la que más frecuentemente ustedes van a ver en algún paciente en podología, tiene que ver con otros mecanismos. Y uno de ellos es que los glucocorticoides son capaces de inducir apoptosis en linfocitos activados. ¿Sí? Yo tendría que estar parando en este momento, pero lo que les propongo es que el martes sigamos a partir de este punto. Hoy a la mañana les mandé, aparte de las grabaciones del martes, este PowerPoint como para que lo fueran mirando, péguenle una miradita y vayan organizándose como para a ver si el viernes podemos tener el parcial. ¿De acuerdo? Como siempre, ni bien pueda, nos manda esto. Sí, lo que pasa es que esta semana fue complicada y el fin de semana va a estar más complicado todavía, pero haremos lo posible para que lo estén recibiendo lo Claro, antes para posible. que esté como más fresco para el martes. Haremos Gracias. todo el intento. Chao, chicos. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, profesor. Chao, profe. Chao. No,